Concierto de invierno de Elizabeth Strauch. En el coche a oscuras, su mujer, Jane, iba sentada con su bonito abrigo negro abotonado hasta el cuello, el abrigo que habían comprado juntos el año anterior, tras recorrer un montón de tiendas. Vaya esfuerzo. Les había entrado sed y habían terminado tomándose un helado con frutas y nueces en ese sitio de Water Street, donde la hosca camarera siempre les hacía descuento por ser mayores, pese a que ellos no lo pedían nunca. Habían bromeado sobre eso, sobre el hecho de que la muchacha no supiera, mientras les dejaba bruscamente las tazas de café en la mesa, que también ella tendría un día el brazo salpicado de manchas de la edad, o que había que dosificar las tazas de café porque el medicamento para la tensión hacía orinar muchísimo, que la vida se aceleraba y luego la mayor parte ya había pasado. Te dejaba exhausto, verdaderamente. «Oh, cómo me divierto», dijo ahora su mujer, mirando todas las casas que iban dejando atrás, adornadas con distintas luces navideñas, y aquello hizo sonreír a Bud Houghton mientras conducía. Su mujer satisfecha, con las manos entrelazadas en el regazo. «La vida de toda esta gente», dijo ella, «todas las historias que no sabemos». Y él sonrió aún más, alargando la mano para tocarle la manopla, porque había imaginado que estaba pensando eso. Su pendientito de oro reflejó la luz de una farola cuando ella volvió la cabeza. «¿Te acuerdas de nuestra luna de miel?», preguntó. «De cuando tú querías que a mí me gustaran aquellas ruinas mayas tanto como a ti, y lo único que yo quería era saber qué personas del autocar tenían borlas en las cortinas de ducha de su casa, y de que tuvimos una pelea, porque, en el fondo, tenías miedo de haberte casado con una aburrida, simpática pero aburrida». Él dijo que no se acordaba en absoluto de aquello, y ella suspiró hondo para darle a entender que creía que sí. Señaló entonces una casa en la esquina que estaba enteramente adornada con luces azules, guirnaldas de luces azules por toda la fachada, y volvió la cabeza para seguir mirándola cuando el coche la dejó atrás. «Estoy chiflado, Janet», dijo él. «Muy chiflado», convino ella. «¿Tienes las entradas?». Él asintió con la cabeza. Extraño tener entradas para ir a una iglesia. De hecho, parecía lógico trasladar el concierto a Santa Catalina después de que la última tormenta había causado el derrumbe del techo del auditorio de Maclean. Nadie había resultado herido, pero Bud Houghton se estremeció al pensar en ello. Se imaginó sentado con Janet en los mullidos asientos rojos y el techo que se derrumbaba y los asfixiaba a los dos, su vida en común que concluía de aquella forma tan espantosa. Últimamente era propenso a tener esa clase de pensamientos. Había tenido un mal presentimiento incluso esa noche, pero no iba a decir nada. Y Jane adoraba ver tantas luces, y en aquel instante ella era feliz, sin duda. Jane Houghton cambió ligeramente de postura con su bonito abrigo negro y pensó que, a fin de cuentas, la vida era un regalo, que una de las cosas que tenía a envejecer era saber que muchos momentos no eran solo momentos, sino regalos. Y qué bonito, verdaderamente, que las personas celebraran aquella época del año con tanto fervor. Fuera lo que les deparara la vida, Janet sabía que en algunas de aquellas casas sufrirían penosas tribulaciones. La gente se veía impulsada a celebrar las fiestas porque sabía, de algún modo, que la vida era algo digno de festejar. Bot puso el intermitente y entró en la avenida. «Ha sido muy agradable», dijo ella, reclinándose en el asiento. Últimamente lo pasaban bien juntos, muy bien. Era como si el matrimonio hubiera sido una comida larga
y complicada, y ahora hubiera llegado aquel maravilloso postre. En el centro del pueblo, los coches circulaban despacio por Main Street, las farolas lucían grandes guirnaldas y los escaparates y restaurantes estaban iluminados. Justo después del cine, Bot vio un hueco para aparcar junto al bordillo y paró. Tardó un rato, porque tuvo que hacer varias maniobras para meterse entre los otros dos coches. Detrás de ellos, alguien tocó la bocina con irritación. Vete con viento fresco. Jane hizo una mueca en la oscuridad. Bot enderezó el volante, apagó el motor. Espera, Janet, a que te abra la puerta. Ya no eran jóvenes, esa era la verdad. Se lo decían continuamente como si no lo pudieran creer, pero en aquel último año ambos habían tenido un amago de infarto. Ella primero había sentido como si esa noche hubiera comido demasiada cebolla a la parrilla en la cena, y luego él, meses después, que no se había sentido en absoluto así, sino como si alguien se le hubiera sentado de golpe en el pecho, pero la mandíbula le había dolido igual que a Jan. Ahora se encontraban bien, pero ella tenía 72 años y él 75 y, a menos que se les cayera un techo encima a los dos, era de suponer que uno viviría sin el otro durante un cierto tiempo. Las luces navideñas parpadeaban en los escaparates y el aire olía a nieve. Bot cogió a Jan del brazo y se pusieron a andar por la calle, donde las ventanas de los restaurantes lucían guirnaldas y distintas decoraciones de acebo, y algunos cristales tenían las esquinas pintadas a pistola de color blanco. Los Lidia, dijo Jan. Saluda, cariño. ¿Dónde? Tú saluda, cariño, ahí. Es absurdo que salude si no veo a quién estoy saludando. Los Lidia, justo ahí, en el asador. Hace siglos que no los vemos. Jen estaba saludando alegremente, de forma excesiva. Bot vio ahora a la pareja detrás de la ventana, a cada lado de un mantel blanco, y también saludó. La señora Lidia les estaba haciendo señas para que entraran. Bot Holton rodeó a Jane con el brazo. No quiero entrar, dijo, saludando con la otra mano a los Lidia. Jane siguió saludando, negó con la cabeza y, articulando las palabras con exageración, dijo, hasta luego. En el concierto. Ellos asintieron con un gesto. Se dijeron adiós. Bot y Jane continuaron. Ella tiene buen aspecto, dijo Jane. Me sorprende un poco que esté tan bien. Debe de haberse tenido el pelo. ¿Querías entrar? No, dijo Jane. Quiero mirar escaparates. Se está bien, no hace demasiado frío. Vamos, ponme al corriente, dijo él, mientras seguían andando. Pensó en los Lidia, cuyo apellido no era, de hecho, Lidia, sino Granger, Alan y Donna Granger. La hija, Lydia Granger, había sido amiga de la hija mediana de los Houghton, y Patty Granger lo había sido de la menor. Bot y Jane se referían a los padres de las amigas de sus hijas, incluso ahora, por los nombres de sus hijas. Lidia ya lleva varios años divorciada. Su marido la mordía. Se supone que esa parte es un secreto, creo. ¿La mordía? Sí. Jane entrechocó 2 veces los dientes. Ya sabes, ñan, ñan. Era veterinario, creo. ¿Mordía también a sus hijos? No creo que mordiera a sus hijos. 2 hijos. Uno es hiperactivo. No se puede concentrar o como lo llamen hoy en día cuando un niño no puede estarse quieto. Los Lidia no lo mencionan, así que no saques el tema. La bibliotecaria del pelo rosa me lo contó. Vamos, quiero poder sentarme junto al pasillo. Desde su amago de infarto, a Jane le preocupaba morir en público. Ella había tenido el suyo en la cocina de casa,
pero pensar que podía desplomarse delante de otras personas la angustiaba mucho. Hacía años había visto algo parecido a un hombre muerto en la acera. Los médicos le habían roto la camisa para abrírsela y, si pensaba en ello lo suficiente, aún podía echarse a llorar al recordar su vulnerable inconsciencia, la postración de sus brazos extendidos, con la barriga al aire. Pobrecillo, había pensado, estar muerto ahí. Y yo quiero sentarme más bien atrás, dijo su marido. Ella asintió con la cabeza. Las tipas de Bot ya no eran como antes. A veces tenía que salir a toda prisa. La iglesia estaba oscura y fría, casi vacía. Entregaron sus entradas y les dieron un programa, que sostuvieron con una cierta vacilación mientras se dirigían a uno de los bancos de atrás. Se arrellanaron en él, desabrochándose los abrigos, pero dejándoselos puestos. Mira a ver si ves a los Lidia, dijo Jane, volviendo la cabeza. Él me cogió la mano, le toqueteó nerviosamente las yemas de los dedos. ¿Fue Lidia la que se estuvo quedando a dormir todos los fines de semana durante un tiempo, o fue su hermana? Preguntó Bot, mientras Jane estiraba el cuello hacia atrás para mirar el techo de la iglesia, las grandes vigas oscuras. Fue Patty, su hermana. No era tan maja como Lidia. Jane se acercó a su marido y susurró: Lidia tuvo un aborto en el instituto, ¿sabes? Lo sé, me acuerdo. Ah, sí. Jane miró a su marido, sorprendida. Claro, dijo Bot. Me contaste que solía ir a la enfermería con dolores de regla. Una vez fue y se pasó 2 días llorando. Exacto, dijo Jane, sintiendo más calorcito ahora dentro de su abrigo. Pobrecilla. Lo sospeché de inmediato, la verdad, y poco después, Bedkid me dijo que era cierto. Me sorprende muchísimo que te acuerdes de eso. Se mordió el labio con aire pensativo, balanceó el pie de arriba abajo unas cuantas veces. ¿Qué? Dijo Bot. ¿Pensabas que no te escuchaba nunca? Te escuchaba, Jane. Pero ella hizo un gesto con la mano y suspiró, reclinándose en el banco antes de decir: me gustaba trabajar allí. Y era cierto, le gustaban sobre todo las adolescentes, las chicas asustadas, desmañadas y de piel grasa que hablaban demasiado alto, reventaban ruidosamente sus pompas de chicle o se escabullían por el pasillo con la cabeza gacha. Las adoraba, y ellas lo sabían. Iban a la enfermería con espantosos dolores menstruales y se retorcían en el sofá con la cara pálida y los labios secos. Mi padre dice que es todo psicológico. Le había dicho más de una muchacha y aquello, oh, le rompía el corazón. Qué soledad tan grande la de las adolescentes. A veces las dejaba quedarse toda la tarde. La iglesia estaba comenzando a llenarse poco a poco. Entró Olivet Kitteridge, alta y ancha de espaldas, con un abrigo azul marino, seguida de su marido. Henry Kitteridge tocó a su mujer en el brazo, indicándole que se sentaran en un banco próximo, pero Olivet negó con la cabeza, y, en vez de eso, tomaron asiento 2 bancos más cerca del altar. No sé cómo la aguanta, murmuró Bot a Jane. Observaron a los Kitteridge mientras se acomodaban en su banco. Olivet se quitó bruscamente el abrigo y se lo echó sobre los hombros, ayudada por Henry. Olivet Kitteridge había enseñado matemáticas en el instituto donde había trabajado Jane. Las 2 mujeres no habían hablado largo y tendido casi nunca. Olivet tenía un carácter difícil que no le permitía disculparse por nada, y Jane había mantenido las distancias. En respuesta al comentario de Bot, se limitó a encogerse de hombros. Al volver a casa, vio a los Lidia subiendo las escaleras que conducían al primer piso. Oh, ahí están, dijo a Bot. Hace mucho que no los vemos.
Ella tiene bastante buen aspecto. Bot le apretó la mano y susurró: Tú también. Los miembros de la orquesta salieron con sus ropas negras y tomaron asiento cerca del púlpito. Algunos ajustaron sus atriles, otros pusieron las piernas formando un ángulo, ladearon la barbilla, cogieron su arco, y se oyó el inarmónico sonido de una orquesta afinando. A Jane le molestaba saber algo sobre Lydia Granger que era posible que su madre no supiera ni tan siquiera ahora. Le parecía indecente, una violación de la privacidad. Pero aquellas cosas acababan sabiéndose. Cuando una era enfermera en un instituto o una bibliotecaria con el pelo rosa, terminaba sabiendo quién se casaba con alcohólicos, qué niños tenían un déficit de atención, eso era, quién se tiraba los platos a la cabeza, quién dormía en el sofá. No quería pensar que en ese momento había en la iglesia personas que sabían cosas de sus hijas que ella ignoraba. Bajó la cabeza, acercándola a Bot, y dijo: Espero que en la iglesia no haya nadie que sepa cosas de mis hijas que yo no sé. La música comenzó y él le guiñó un ojo, tranquilizándola. Mientras tocaban a Debussy, él se quedó dormido, con los brazos cruzados en el pecho. Mirando a su marido, Jane se notó el corazón henchido por la música y por su amor por él, por aquel hombre que estaba a su lado, aquel hombre ya anciano que arrastraba sus propios problemas de infancia, una madre que siempre estaba enfadada con él. En aquel momento le pareció que podía ver al niño en su rostro, cauteloso, siempre asustado, incluso mientras dormía allí. La inquietud le tensaba levemente las facciones. Un regalo, volvió a pensar Jane, poniéndole la mano enguantada en el muslo con mucha delicadeza. Un regalo poder conocer a alguien durante tantos años. La señora Lidia se había operado los ojos. Miraban desde su cara como los de una muchacha de 16 años. Estás estupenda, le dijo Jane, aunque de cerca el efecto era atemorizante. Estupenda, repitió, porque debía de haber sido aterrador que alguien le acercara tanto el bisturí a los ojos. ¿Cómo está Lidia?, preguntó. ¿Y las demás? Lidia vuelve a casarse, dijo la señora Lidia, apartándose para dejar pasar a alguien. Estamos contentos. Su marido, rechoncho y de hombros redondeados, puso los ojos en blanco e hizo sonar las monedas que llevaba en el bolsillo. Cuestan caras, dijo, y su mujer, con un sombrero de fieltro rojo calado sobre sus cabellos dorados, le lanzó una breve mirada, que él pareció ignorar. Las dichosas facturas del psiquiatra, añadió, diciéndoselo a Bot con una risa de hombre a hombre. Claro, dijo Bot con afabilidad, pero decidnos, ¿qué hacen vuestras criaturas? La señora Lidia llevaba los labios pintados de oscuro, perfectamente perfilados, y Jane se puso a recitar las edades de sus nietos, descubrió los trabajos que tenían sus yernos, la muchacha con la que esperaban que pronto se casara Tim, y, como los Lidia solo asintieron con la cabeza a todo aquello, sin decir qué bien ni una sola vez, Jane se sintió obligada a seguir, a llenar los huecos entre sus caras próximas que casi parecían suspendidas en el aire. Tim se ha tirado en paracaídas este año, dijo, y les contó que aquello la había matado del susto. Parecía que había perdido el interés después de probarlo unas cuantas veces. No había vuelto a mencionarlo. Pero, a decir verdad, dijo Jane, estremeciéndose, abrazándose para pegarse el abrigo negro al cuerpo, saltar de un avión. ¿Os lo imagináis? Ella se lo imaginaba demasiado bien, y hacerlo le aceleró el corazón. A ti no te va el riesgo, Jane. La señora Lidia la estaba mirando con sus ojos nuevos. Era desconcertante que unos ojos de 16 años te miraran desde la cara de una mujer mayor. No, dijo Jane, pero tenía la imprecisa sensación de que la habían insultado y, cuando Bot levantó el brazo para tocarle el codo,
se dio cuenta de que él también lo había percibido así. Siempre ha sido una de mis favoritas, Jane Holton, dijo entonces el rechoncho y rubicundo señor Lydia, alargando la mano con brusquedad y frotándole el hombro a través de su bonito abrigo negro. Jane se sintió agotada de repente por aquella tontería. ¿Qué se podía decir cuando un hombrecillo rechoncho y poco atractivo, con quien te habías topado brevemente a lo largo de una serie de años, decía que siempre había sido una de sus favoritas? ¿Has pensado en jubilarte pronto, Alan? Fue lo que dijo en tono afable. Jamás, respondió él. Me jubilaré el día que me muera. Se rió y ellos lo secundaron, y por la rápida mirada que lanzó a la señora Lydia, por la forma en que ella puso en blanco por un momento sus ojos recién estrenados, Jane Holton advirtió que él no quería pasarse todo el día en casa con su mujer, que su mujer tampoco lo quería allí. La señora Lydia dijo a Bot: ¿Te has jubilado desde la última vez que te vimos? Fue curioso, ¿no? Que nos encontráramos en el aeropuerto de Miami. El mundo es un pañuelo, añadió, tirándose de la oreja con la mano enguantada. Echó una mirada a Jane y luego volvió la cabeza para mirar las escaleras del primer piso. Bot se apartó, listo para volver a entrar en la iglesia. ¿Cuándo fue? Dijo Jane. ¿En Miami? Hace un par de años. Visitamos a esos amigos de que te hablamos, contestó el señor Lydia haciendo un gesto a Bot. En la urbanización cerrada donde viven. A mí no me va eso, te lo aseguro, negó con la cabeza. Luego entornó los ojos, mirando a Bot. ¿No te saca de quicio pasarte todo el día en casa? Me encanta, aseguró Bot. Me encanta. Hacemos cosas, añadió Jane, como si necesitara dar una explicación. ¿Qué cosas? Y entonces Jane la odió, a aquella mujer alta con la cara pintada y los duros ojos que la observaban bajo el sombrero rojo de fieltro. No quiso contar a la señora Lydia que lo primero que ella y Bot hacían todas las mañanas era dar un paseo, que a su regreso preparaban café, se tomaban sus cereales con salvado y se leían uno a otro el periódico, que se planificaban el día, salían a comprar su abrigo nuevo, un par de zapatos especiales, porque Bot tenía ahora muchos problemas de pies. Nos encontramos con alguien más en ese viaje, dijo el señor Lydia. Los Shepherd estaban en un centro turístico con campo de gol al norte de la ciudad. El mundo es un pañuelo, repitió la señora Lydia, volviendo a tirarse de la oreja con la mano enguantada. Esta vez no miró a Jane, sino solo las escaleras que conducían al primer piso. Olivet Kitteridge estaba avanzando entre el gentío. Más allá que la mayoría, se le veía la cabeza mientras parecía estar diciendo algo a su marido, Henry, que asentía con expresión de alegría contenida. Más vale que volvamos a entrar, dijo Bot, señalando el interior de la iglesia con un gesto, y tocó a Jane en el codo. Vamos, dijo la señora Lydia, dando a su marido un golpecito en la manga con el programa. Me alegro de veros, se despidió de Jane, moviendo los dedos, y subió las escaleras. Jane se abrió paso entre un grupo de personas apiñadas en la entrada, y ella y Bot regresaron a su banco. Ella se ciñó el abrigo al cuerpo y cruzó las piernas. Ambos tenían frío, pese a sus pantalones de lana. La quiere, dijo Jane, en tono de represión. Así es como la aguanta. ¿El señor Lydia? No, Henry Kitteridge. Bot no respondió y se quedaron mirando cómo entraban los demás, cómo tomaban asiento, los Kitteridge entre ellos. ¿Miami? Dijo Jane a su marido. ¿De qué estaba hablando? Lo miró. Bot sacó el labio inferior y se encogió de hombros, para indicar que no lo sabía. ¿Cuándo has estado tú en Miami? Debía de referirse a Orlando. ¿Te acuerdas de que tuve un cliente allí? ¿Te encontraste con los Lydia en el aeropuerto de Florida? No me lo habías contado. Estoy seguro de que lo hice.
Fue hace siglos. La música se apoderó de la iglesia. Ocupó todo el espacio que dejaban libre las personas, abrigos o bancos. Llenó la mente de Jane Holton. De hecho, ella se puso a sacudir la cabeza como para deshacerse del incómodo peso del sonido y advirtió que la música jamás le había gustado. Parecía traerle todas las sombras y pesares de una vida, que la disfrutaran otros, aquellas personas que la escuchaban tan serias con sus abrigos de pieles, sus sombreros rojos de fieltro, sus tediosas vidas, una presión en la rodilla, la mano de su marido. Le miró la mano, abierta sobre el abrigo negro que habían comprado juntos. Era la mano grande de un hombre mayor, una mano hermosa con los dedos largos y las venas muy marcadas, tan familiar, casi, como su propia mano lo era para ella. ¿Estás bien? Bot había pegado la boca a su oreja, pero a ella le pareció que había susurrado demasiado alto. Hizo un movimiento circular con dos dedos, su lenguaje de señas desde hacía años. Vámonos. Y él asintió con un gesto. ¿Estás bien, Janet? Preguntó Bot en la acera, poniéndole la mano bajo el codo. Oh, no sé por qué, pero a veces me canso de esa música tan pesada. ¿Te importa? No, ya estaba harto. En el coche, en la oscuridad y el silencio del coche, ella sintió que compartían un conocimiento, y también lo habían compartido en la iglesia, donde había estado sentado en el banco como un niño apretujado entre los dos, aquella cosa, aquella presencia que había invadido su velada. Oh, Dios mío, dijo en voz baja. ¿Qué, Janet? Ella negó con la cabeza y él no volvió a preguntar. Por delante de ellos, un semáforo se puso ámbar. Bob redujo la marcha y se detuvo. La odio, espetó Jane. ¿A quién? Su tono fue de sorpresa. A Olivet Kitteridge. A Olivet Kitteridge no, claro que no. ¿Por qué iba a odiarla? A Donna Granger. La odio. Tiene algo que me pone la carne de gallina, engreída. Vuestras criaturas. La odio. Jane dio, de hecho, un taconazo en el suelo del coche. Me parece que estás exagerando, Jane. Es decir, ¿la odias de verdad? Preguntó Bot, y, por el rabillo del ojo, Jane vio que no volvía la cabeza para mirarla mientras le hacía la pregunta. En el silencio que siguió, el enfado de Jane aumentó, se tornó inmenso, creciendo como agua a su alrededor, como si de pronto se hubieran salido de un puente y hubieran caído al estanque que había debajo. Un agua estancada y fría los iba envolviendo. Estaba tan ocupada yendo a la peluquería que ni siquiera se dio cuenta de que su hija estaba embarazada. Ni siquiera lo sabía. Sigue sin saberlo, probablemente. Sigue sin saber que fui yo la que consoló a Lidia hace años, que fui yo la que me puse enferma de preocupación. Fuiste buena con aquellas chicas, pero la hermana mayor, Patty, era tremenda. Nunca me fié de ella, y Tracy tampoco debería haberlo hecho. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Tracy era demasiado inocente, ya sabes. ¿No te acuerdas de la noche en que se fue a otra casa a dormir con varias amigas suyas y volvió deshecha? Eso debió de hacerlo cientos de veces, Jane. No, no me acuerdo de esa vez. Patty Granger le dijo a Tracy que le caía mal a otra niña, no me acuerdo cuál. Le caes fatal, ¿sabes? Jane casi estuvo a punto de llorar, recordando aquello. Le temblaba la barbilla. ¿De qué estás hablando? Tú querías a Patty. Yo la alimenté, respondió Jane con furia. Alimenté a esa dichosa cría durante años. Sus padres no estaban nunca en casa, siempre yendo de acá para allá, que si una fiesta, que si una cena,
dejando a sus hijas a cargo de otras personas. Jane, cálmate. Por favor, no me digas que me calme, dijo ella. Por favor, no hagas eso, Bot. Lo oyó suspirar quedamente. Lo imaginó poniendo los ojos en blanco en la oscuridad. Hicieron el resto del trayecto en silencio, dejando atrás luces navideñas, renos intermitentes. Jane miró por la ventanilla, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. No fue hasta que hubieron cruzado el pueblo y se encontraban en el último largo tramo de Basin Hill Road cuando Jane volvió a hablar, con genuina confusión en la voz. Bobby, no sabía que te habías encontrado con los Lydia en el aeropuerto de Orlando. No creo que me lo llegaras a decir. Probablemente se te ha olvidado. Por delante de ellos, la luna brilló entre los árboles como una resplandeciente partícula curva en el negro cielo nocturno, y algo se movió en la mente anegada de agua de Jane. Era el modo en que la señora Lydia la había mirado y había apartado luego los ojos, justo antes de subir las escaleras que conducían al primer piso. A propósito, Jane adoptó un tono de voz calmado, casi de conversación. Bobby, dijo, por favor, dime la verdad. Los viste en el aeropuerto de Miami, ¿no? Y cuando él no respondió, sintió que las tripas le dolían y, muy adentro, se le despertó una angustia antiquísima. Cuánto la hastiaba aquel dolor tan familiar, un peso que le parecía que era como plata espesa y deslustrada diseminándose por su cuerpo, tapándolo todo, las luces navideñas, las farolas, la nieve recién caída, la belleza de las cosas, borrándolo todo. Oh, Dios mío, dijo, no lo puedo creer, de veras que no lo puedo creer. Bot entró en el camino de su casa y apagó el motor. Se quedaron en el coche. Janet, dijo él, cuéntamelo. Seguía calmada. Hasta suspiró. Cuéntamelo, por favor. En la oscuridad, Jane oyó que Bot estaba respirando más deprisa, y también ella. Quiso decir que sus corazones ya eran demasiado viejos para aquello. No se le podía seguir haciendo esto a un corazón. No se podía seguir esperando que se repusiera. A la débil luz del porche, la cara de Bot parecía cadavérica y fantasmal. No debía morirse en ese momento. Cuéntamelo, repitió Jane con suavidad. Tenía cáncer de mama, Janet. Me llamó al despacho la primavera antes de que me jubilara, y yo hacía años que no sabía nada de ella. Años, Jane. Vale, dijo Jane. Estaba triste. Yo me sentí mal. Bot seguía sin mirarla. Tenía los ojos clavados en el parabrisas. Me sentí... no sé. Te digo que ojalá no hubiera llamado. Se recostó en el asiento, respirando hondo. Yo tenía que ir a Orlando para terminar con un cliente, así que le dije que iría a verla, y lo hice. Fui a Miami y la vi, y fue horrible, fue patético, y al día siguiente volví de Miami, donde vi a los Granger. ¿Pasaste la noche con ella en Miami? Jane estaba temblando. Los dientes le habrían castañado si lo hubiera permitido. Hundido en el asiento, Bot apoyó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos. Quería volver a Orlando esa noche. Era lo que tenía pensado, pero se me hizo tarde. No encontraba el momento de irme y luego, sinceramente, ya fue muy tarde para coger el coche. Fue espantoso, Janet. Si pudieras saber lo absurdo, espantoso y deprimente que fue. ¿Y cuánto has hablado con ella desde entonces? La llamé una vez, unos días después de volver, y ya está. Te estoy diciendo la verdad. ¿Está muerta? Él negó con la cabeza. No tengo ni idea. Probablemente Scott me lo habría dicho.
o quizá Mary, si hubiera muerto, por lo que supongo que no, pero no tengo ni idea. ¿Piensas en ella? Él la miró en la semioscuridad con expresión suplicante. Jane, pienso en ti, te quiero a ti, solo a ti, Jane. Fue hace 4 años. Eso es mucho tiempo. No, no lo es. A nuestra edad es como volver un par de páginas. Chis, chas. Hizo un rápido gesto con la mano en la oscuridad, moviéndola de un lado a otro. Él no respondió a aquello, sino que solo la miró con la cabeza apoyada todavía en el reposacabezas, como si se hubiera caído de un árbol y se hubiera quedado postrado en el asiento, incapaz de incorporarse, y volviera los ojos para mirarla con agotamiento e infinita tristeza. Lo único que me importa eres tú, Jane. Ella no me importa. Verla no me importó. Solo lo hice porque ella me lo pidió. Pero no lo entiendo, dijo Jane. En este momento de nuestra vida, no lo entiendo. ¿Lo hiciste porque ella te lo pidió? Te comprendo perfectamente, Jane. Es absurdo. Fue tan... Nada. Se tapó la cara con la mano enguantada. Tengo que entrar en casa. Me estoy congelando. Jane se bajó del coche y subió las escaleras de su hogar como si estuviera dando traspiés, pero no los dio. Esperó a que Bot abriera la puerta y entró en la cocina antes que él. Atravesó el comedor de camino al salón, donde se sentó en el sofá. Él la siguió y encendió la lámpara. Luego se sentó en la mesita de café, enfrente de ella. Se quedaron así durante mucho tiempo, y ella sentía que se le había vuelto a romper el corazón, solo que ahora era vieja, así que era distinto. Él se quitó el abrigo. ¿Puedo traerte algo?, preguntó. ¿Quieres un chocolate caliente? ¿Té? Ella negó con la cabeza. Pero quítate el abrigo, Janet. No, dijo ella, tengo frío. Oh, por favor, Janet. Bot fue arriba y regresó con el jersey favorito de Jane, una rebeca amarilla de lana de Angora. Ella dejó la rebeca en el regazo. Él se sentó junto a ella en el sofá. Oh, Janet, dijo, qué triste te he puesto. Ella permitió que él la ayudara al cabo de un momento y se puso la rebeca. Nos estamos haciendo viejos, dijo entonces. Un día nos vamos a morir. Janet, me da miedo, Bobby. Ven a la cama, dijo él. Pero ella hizo un gesto de negación y, apartándose de él, que la había rodeado con el brazo, preguntó: ¿No se casó nunca? Oh, no, dijo él. No, no se casó nunca. Está chiflada, Janet. Un momento después, Jen dijo: No quiero hablar de ella. Ni yo. Nunca más. Nunca más. Es que se nos está agotando el tiempo, dijo ella. No, no es verdad, Janet. Aún nos queda tiempo para estar juntos. Aún podrían quedarnos 20 años juntos. Cuando Bot dijo aquello, ella sintió de pronto una honda lástima por él. Necesito quedarme aquí sentada unos cuantos minutos más, dijo. Vete a la cama. Me quedaré contigo. Y se quedaron sentados. La lámpara de la mesilla inundaba de una luz débil y sombría la habitación en silencio. Ella respiró hondo, sin hacer ruido, y pensó que no envidiaba a las muchachas de la heladería. Sabía bien que, tras los aburridos ojos de las camareras que servían helados con frutas y nueces, acechaba un gran fervor, grandes deseos y grandes desencantos. Cuánta confusión y cuánto enfado, más fatigoso, les depararía el futuro, o, antes de llegar al final, echarían y echarían la culpa, y luego también se cansarían. Junto a ella, percibió el cambio en la respiración de su marido. Se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en los cojines del sofá,
y entonces lo vio dar un respingo. ¿Qué pasa? Le tocó el hombro. Bobby, ¿qué estabas soñando? Uf, dijo él, alzando la cabeza. A la débil luz del salón parecía un pájaro a medio desplumar, con algunos finos mechones de pelo apelmazados y otros de punta. Soñaba que se derrumbaba el techo del auditorio, dijo. Ella se inclinó hacia él. Estoy aquí, dijo, poniéndole la mano en un lado de la cara. ¿Por qué? ¿Qué tenían ahora, salvo el uno al otro? ¿Y qué se podía hacer si ni siquiera era del todo así?